Bueno, buenos días tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar sobre el tema de cómo afecta, qué efectos físicos o mentales se le ocasionan a las personas por el home office, conocido como home office, que es el trabajo desde el hogar, para miles y miles y cientos de miles de personas que han tenido que asumir esa tarea. Realmente cómo se han visto afectadas tanto los que de alguna manera le han sacado provecho a esta forma de trabajar como los que por distintos motivos no lo han podido hacer, ¿no? Para ello contamos hoy con la presencia del ingeniero Alberto Mondelli. Alberto Mondelli es ingeniero industrial, graduado en la Universidad del Zulia, tiene un programa avanzado de gerencia en el IESA y una experiencia laboral muy amplia de más de 25 años, donde ha tenido cargos en distintas empresas consultoras como Korn Ferry, Mercer, KPMG, ha conducido proyectos muy importantes en multipaís y actualmente se desempeña en Willis Tower Watson, es speaker, consultor internacional de temas de recursos humanos y una persona con muchísima experiencia con la que vamos a disfrutar mucho esta entrevista el día de hoy. Bienvenido, Alberto. Gracias, Luis. Buenos días y buenos días para todos. Ok. Mira, primero quisiéramos, bueno, Alberto, para entrar un poquito en el tema, nos explicaras un poco cuáles ves tú que serían las características más importantes que podemos destacar de las personas que han tenido que realizar estas actividades de home office en esta crisis. ¿Cómo podemos caracterizarlas? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, Luis, en general, las personas que no necesitan ejercer su trabajo en un sitio de trabajo, o sea, en una oficina, o sea, en una planta de manufactura, las empresas como reacción inicial a la pandemia los enviaron a sus casas, ¿no? Obviamente hay gente que ha tenido que permanecer trabajando en su sitio normal de trabajo, los trabajadores esenciales en particular han tenido que seguir asistiendo y sobre eso las empresas han tomado unas medidas muy especiales para proteger su salud física y permitir la continuidad de las operaciones. Pero en general, si vemos las distintas áreas de la empresa, el trabajo de oficina, casi que el 100% de la gente se fue a su casa más o menos a mediados de marzo y en mucha proporción continúan en sus casas. Los trabajos asociados a ventas, que no tienen que ver con venta directa cara a cara y atención a cliente, también en un alto porcentaje, un 85%, están haciéndolos desde su casa. Y luego hay otros esquemas de trabajo flexible que no necesariamente implica solamente trabajo en casa, que algunas personas que están en cargos de distribución o en cargos de producción o manufactura los pueden hacer quizás parcialmente desde casa y parcialmente en el sitio de trabajo. Ok, y desde ese punto de vista de las personas que pueden estar agrupadas o vendedores que han tenido que tomar ciertos tipos de trabajos del hogar, eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras que a todos les ha afectado por igual o hay diferencias, desigualdades en cómo una persona ha sido afectada desde el punto de vista físico o mental de acuerdo a esta nueva realidad de trabajo? Sí. Mira, cada quien realmente vive su esquema de trabajo, su trabajo desde casa de una manera diferente porque depende de sus propias condiciones, ¿no? Como dice una frase que leí por allí que me gustó mucho, ¿no? Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Algunos están en un barco crucero, otros están en un yate, otros están en un barquito a remo. Entonces, eso hace diferencias en la forma en que la gente ha manejado el tema de trabajo desde casa. Para darle un contexto a este tema, para que veamos cómo esto ha cambiado desde que tenemos la pandemia, lo que se veía era que antes de la pandemia, más o menos el 7% de las personas trabajaban desde casa. Durante la pandemia, lo que nos dicen las estadísticas es que más de la mitad de las personas están trabajando desde su casa, alrededor de un 53%. Lo que se espera que ocurra
cuando ya podamos comenzar a volver a los esquemas de trabajo previos a la pandemia, es que ese número se equilibre y que tengamos gente trabajando desde su casa alrededor de un 20-25%. Entonces, vemos primero, hay un grupo del 37% que no ha trabajado desde su casa y obviamente a ellos tanto su salud física como su salud mental tienen un impacto distinto al resto que sí hemos trabajado desde casa, porque obviamente quien tiene que salir a trabajar tiene un nivel de exposición al contagio mucho mayor y obviamente eso también les crea un nivel de estrés por el temor a contagio que afecta definitivamente su salud mental. Los que estamos en casa hemos también sufrido algunos impactos y algunos de nuevo más que otros, dependiendo de cuál sea tu condición. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vivas solo y tengas que atravesar durante toda la pandemia, trabajar desde casa solo, a que tú vivas con tu familia. Porque obviamente ya al tener familia puedes socializar y eso ayuda a tu salud mental. También puede ser, por ejemplo, distinto el efecto de una madre que tenga hijos en edad escolar y que también trabaje y que tenga que ahora equilibrar el soporte a los hijos en temas de estudio, el ejecutar su trabajo y el además hacerse cargo de los temas de la casa. Entonces, cada quien vive y recibe, digamos, impactos de esta pandemia y de esta situación de trabajo de casa en su salud mental y en su salud física, dependiendo de su condición personal. Claro, de acuerdo a sus realidades. Pues cada quien, de acuerdo a su Exactamente. realidad, puede tener un efecto distinto. Sí, bien, un amigo me decía, no, estoy socializando con mis 6 muchachos en la casa y es como para trabajar. So- Mira, y sí, hablando un poco de esto, de este tema, teniendo claro que las realidades son distintas y las personas los afectan de distintas maneras, ¿qué se puede identificar como problemas físicos o qué se puede identificar como problemas mentales que puedan sufrir algunas personas? sí. Mira, el tema, comenzando por el tema físico, ¿no? Y es importante entender, Luis, que todas estas variables están conectadas. Por ejemplo, si tu salud mental no es buena, probablemente vas a tener problemas de salud física. Se va a reflejar de alguna forma en problemas de salud física. Y si tu salud física no es buena o tú tienes el temor de contagio, por ejemplo, eso se va a reflejar en tu salud mental. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos de la salud física y que la gente y que las empresas le están prestando atención en sus empleados por el trabajo desde casa? Lo primero es un tema de la actividad física, ¿sí? Obviamente, al estar confinado en tu casa, tienes menos posibilidades de hacer algún tipo de ejercicio y además menos motivación, porque en todos estos temas se entiende que el grupo te motiva a tú hacer ejercicios. Entonces, ese es el primer impacto. Los niveles de ejercicio se disminuyen y ya eso empieza a tener una situación, digamos, de impacto en tu salud. ¿Qué han hecho las empresas? ¿Qué han hecho la gente? Bueno, las empresas han comenzado a promover que se hagan actividades desde casa y entonces han creado grupos de afinidad de gente dentro de su empresa que a lo mejor se conectan a través de una app que los motiva a compartir su actividad física, a caminar, a correr, cuántos kilómetros, cuánto tiempo, y acumulamos eso y eso nos lleva a un reconocimiento, a algún tipo de premio, ¿no? Y la gente también se ha conectado con diversas apps, YouTube, etcétera, donde hay hoy en día una cantidad de profesores, profesoras que te están ayudando a hacer ejercicio desde casa, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la alimentación. Y mucha gente desde el inicio de la pandemia comenzó a ganar peso porque obviamente tenían el acceso a la comida en su casa a 2 pasos de donde estaban trabajando y se desequilibraron los horarios, entonces te pasabas el día comiendo, ¿no? Entonces ese es un punto importante porque lo que comemos se traduce en mejores o peores niveles de salud. Entonces allí también se han invertido las empresas y la gente en programas de cuidado
de la comida, de volver a comer de manera equilibrada, de incluso aprovechar este tiempo como una forma de controlar mejor lo que comes y de hecho eso te puede llevar a controlar mejor también tu peso. Y quizás el tercer elemento desde el punto de vista de salud física tiene que ver con la calidad del sueño. Em, Ciertamente, un buen sueño, un sueño reparador hace que tu salud sea mejor, tu salud mental y tu salud física. Sin embargo, las preocupaciones muchas veces hacen que pues no puedas dormir bien. El hecho de que hoy en día estamos comunicándonos mucho a través de la tecnología, la misma tecnología hace que em, los niveles de algunas hormonas se mantengan muy altos y eso impide que tú tomes un sueño y tengas un sueño reparador. Entonces, el sueño es otro punto importante al que prestarle atención en la salud física. Desde el punto de vista de salud mental, Ajá. hay otros elementos y en general lo más importante quizás es decir que esta pandemia lo primero que hace y este encierro de la gente es que si ya tú tenías una condición preexistente de salud mental, sufrías de depresión o de ansiedad, es muy probable que que esta situación te agrave esa condición si tú no le prestas atención. Pero incluso si tú no tenías ese tipo de condición preexistente, el que hayas disminuido tu contacto social con la gente, que al final la gente es quien se convierte en tu red, en la gente con quien tú te puedes desahogar, es gente a la que tú puedes ayudar, etcétera. Si ya ese contacto está limitado, pues ya ahí hay una condición quizás de advertencia que hay que prestarle atención. Entonces, es posible que algunas de estas condiciones mentales se agraven. Y lo que se recomienda entonces a la gente es que se apegue a rutinas, que traten de establecer una rutina en la que se diferencie, aunque estés dentro de tu casa, se diferencie tus temas de trabajo de tus temas laborales, que mantengas contacto con otras personas, obviamente utilizando la tecnología, pero un contacto frecuente. Incluso mucha gente ha aprovechado la oportunidad y ha retomado contactos que ya existían. Sobre todo también ayudar a los hijos pequeños y adolescentes que a lo mejor no manifiestan sus temores. Entonces ayudarlos, estar pendientes, enseñarles con el ejemplo cómo tú manejas el estrés para que ellos puedan aprender también a manejar el estrés. Y algo muy importante es practicar la autoaceptación. Hay que entender que esto es una situación que no habíamos vivido antes y que tenemos que ser flexibles a la hora de manejar esta situación. Y bueno, si no podemos trabajar 8, 9, 10 horas al día porque tenemos que ocuparnos de algunas cosas de la casa, pues está bien que eso ocurra porque es parte de la nueva dinámica de cómo tú estás trabajando. Y por último, haciendo de nuevo la relación con la salud física, mientras más energía tú gastes en trabajo físico, también eso se va a reflejar en una mejor salud mental. No, perfecto. Entonces, bueno, ya saben el tema de, bueno, se está viendo mucho también ahora que mucha gente está tomando cursos sobre cómo priorizar actividades, cómo planificar su trabajo, porque el tema de planificar y priorizar cosas durante el día y organizar tu agenda, como tú acabas de mencionar, aunque estés dentro de la misma casa, tengas la posibilidad de cambiarte de ropa e ir a otro cuarto a hacer tus reuniones, después te cambias y vuelves, o sea, ese tipo de cosas te ayudan a que el tema del confinamiento, para muchas personas que ha sido un golpe muy fuerte, es un cambio muy brusco pues, de sus características, lo mejore. Pero cuéntanos una cosa, Alberto, ¿cómo, desde el punto de vista de las empresas, cómo ven las empresas este tema? ¿Qué están haciendo las organizaciones sobre este tema en particular? Sí, mira, ya antes de la pandemia veíamos un interés creciente de las empresas en invertir en programas de beneficios y de bienestar de sus empleados. Ya eso era algo, era una tendencia que habíamos identificado nosotros en nuestras encuestas en Willis Towers Watson, ¿no? Lo que pasa es que el foco de los programas quizás era distinto. Entonces, ¿qué veíamos? Mucho de beneficios basados en actividades, el que te ayudaba con la membresía de un gimnasio o promovía actividades en el lugar de trabajo.
obviamente te daba acceso a servicios médicos, te ayudaba con la administración de algunos riesgos relacionados con tu estilo de vida, para que manejaras, no sé, si fumabas o la obesidad o la diabetes o la hipertensión, temas muy enfocados, ¿no? Y en el tema mental, pues también se había empezado a hacer alguna inversión en programas de administración del estrés, programas flexibles en el trabajo, programas de abuso de sustancias tóxicas. Entonces ya esto eran cosas que las empresas le estaban invirtiendo. Ahora, ¿qué pasó después del COVID? Que todo el foco inicial de las empresas se movió a programas que tenían que ver con preservar tu salud física. Te vas a tu casa, tienes que utilizar los equipos de protección personal si tienes que salir, etcétera. Y ahora los servicios, digamos, el acceso a servicios médicos em, se están promoviendo a través de herramientas como la telemedicina, de la que Cuidis y tú pues tienen obviamente una gran cantidad de información y esto es una tendencia que ha crecido exponencialmente en esta pandemia. ¿Por qué? Porque es una forma muy conveniente de la gente tener acceso a cuidado médico, a sus consultas médicas, sin necesidad de arriesgarse a salir de su casa e ir a un hospital, a una clínica o a un centro privado de salud donde pudiera correr un riesgo de contagio. Entonces, hacia allá se fue el foco de la atención médica, hacia la telemedicina. Y lo interesante es que la telemedicina se amplió su espectro no solamente para cuidar los temas de salud física, sino también de salud mental. Antes de la pandemia veíamos mucho más frecuente programas de salud física y programas de lo que se llama asistencia a los empleados. La salud física la veías a través de tu plan médico, ¿verdad? Y el médico también dentro de la compañía, si es que tenía la empresa un tamaño suficiente, pero la salud mental era a través de consultas ya telefónicas, pero en una línea y en un programa distinto al del plan médico. Hoy en día, las empresas de telemedicina están incorporando también la atención a los temas de salud mental porque se ha identificado que definitivamente, de nuevo, volviendo a lo que dijimos al principio, están conectadas las dos cosas, la salud física y la salud mental. Fíjate, Entonces, Alberto. un movimiento muy fuerte hacia la telemedicina. No, no, y un poco para el tema de la NOM 035 y la NOM Ajá, 036 que salieron desde el año pasado y muchas empresas o todas las empresas tenían que de alguna manera incorporarse a identificar con estos cuestionarios si había alguna persona dentro de la organización que tuviera algún problema de salud mental, de estrés ocasionado por el trabajo, y después la NOM 76, los espacios físicos, o sea, la parte ergonómica, cómo tú te trabaja y cómo te afecta la parte física, ya estaban como orientados hacia allá, ¿no? Lo que pasa es que ahora con este cambio de que ya la persona no necesariamente va a estar en la oficina, puede estar inclusive hasta con más estrés estando en su casa, en su casa, exacto. por la misma presión del trabajo, pueden estar, hay personas que inicialmente decían, oye, mira, ya, al comienzo muy emocionado con usando Zoom para las reuniones o cualquier otra plataforma de estas, y ya no estoy tan emocionado porque ya se me solapan una con otra y tengo que comer junto con la reunión. O sea, hay muchos casos de esto, ¿no? En ese sentido, la pregunta concreta es esa, las empresas como organizaciones, ¿tú crees que están adaptando ya estas cosas por la mecánica que está ocurriendo y teniendo algunos otros tipos de incentivos o estrategias que estén sacando novedosas sobre esto? Sí. Mira, muy buen punto, Luis, ese tema de las videoconferencias, etcétera, porque otro de los temas donde invirtieron mucho las empresas fue en tecnología para mantener la gente conectada, Ujú. desde el punto de vista de trabajo, los equipos de trabajo, la gente con su supervisor, etcétera. Entonces hubo mucha inversión en tecnología. Sin embargo, ya se está hablando de lo que se llama la fatiga de la videoconferencia, la fatiga de Zoom, que es que estás enfrente de una pantalla todo el tiempo, ¿no? Y eso te crea no solamente una fatiga visual, también una fatiga mental, ¿no? Y entonces las empresas ya están también empezando a ayudar a los empleados a manejar su exposición a videoconferencias, a pantallas, a limitarla a un número
X de horas durante el día, de manera que no ocurra esa fatiga, ¿no? Pero una inversión muy importante que están haciendo las empresas, y yo creo que esto va a continuar en el futuro, es en entrenar a los supervisores, a los líderes, a los gerentes, en cómo gestionar una fuerza de trabajo remota. Porque antes, cuando tú tenías la oportunidad como jefe, como gerente, de verle la cara a un individuo, podías percibir si estaba pasando por algún problema. Eso es mucho más difícil de hacer desde el punto de vista remoto. Entonces, las empresas les están empezando a dar herramientas a sus gerentes para que puedan motivar la fuerza de trabajo, para que puedan manejarla de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más empática, que el gerente entienda que esta situación es nueva y es diferente para cada quien. Y herramientas para que los gerentes puedan identificar en interacciones vía tecnología si un empleado, por ejemplo, se está sintiendo solo, deprimido, si tiene altos niveles de ansiedad, si está desconectado, si está de alguna forma pasando por algún tipo de problema, sea físico o sea mental. Y esto es una cosa importante porque va a permitir que los gerentes eventualmente tengan mucho más herramientas para gestionar en el futuro a sus empleados, no solo a los empleados remotos, sino a todo tipo de sus empleados. Entonces, las empresas siguen aprendiendo, y eso es una cosa importante, de la pandemia. Al principio fue la salud física y vamos a promover la conexión vía videoconferencia. Ahora entendimos que después de 5 meses este tema causa fatiga. Bueno, entonces déjame promover más bien un manejo mucho más flexible del tiempo y déjame promover que mis gerentes sean mejores a la hora de liderar equipos. Y así vamos. En la medida que estemos pasando más tiempo, no solo aprendemos más sobre los riesgos del COVID y de esta situación, sino también aprendemos más de cómo gestionar equipos y cómo gestionar un negocio en una situación que de nuevo es nueva para todos. Remota. Mira, y esto va bien para preguntarte, ¿cómo ves el futuro de las empresas? Tú mencionaste hace rato como una aproximación estadística de que aproximadamente un 25% consideran que van a estar siguiendo trabajando en un home office contra un 7% que era el promedio que existía. O sea, que es un incremento importante. ¿Esto cómo lo ves desde el punto de vista organizacional de las empresas? ¿Tú consideras que las empresas van definitivamente a aprovechar de alguna manera esta parte de la crisis para ahorrar costos y eliminar ubicaciones físicas de trabajo y propiciar que cuanto trabajo se pueda hacer desde la casa se haga en vez de que tengas que ir? ¿Tú crees que por allá van los cambios? Sin duda, esta situación va a tener impactos permanentes en cómo se gestionan las empresas, ¿no? Primero, desde el punto de vista de negocio, muchas empresas se han dado cuenta que su transformación digital no estaba siguiendo una velocidad apropiada y se dieron cuenta que no estaban preparados. Entonces van a pensar mucho más en su negocio desde el punto de vista digital, porque algo que ya se está comenzando a decir es, qué bueno que aprendamos de esta porque seguro va a venir otra situación de crisis. A lo mejor va a estar relacionada con clima, a lo mejor va a estar relacionada con temas políticos, pero crisis como esta no va a ser la única que vamos a vivir. Entonces, las empresas seguramente están aprendiendo de este tema del negocio digital, cómo mantener su negocio y agregarle resiliencia a su negocio en un entorno que es mucho más digital. Ahora, desde el punto de vista de la gente, sin duda alguna, si tú le preguntas hoy a la gente, mucha gente te dice, mira, yo estoy perfectamente bien en mi casa y no veo una razón para volver, en vez de tardarme una hora y media, 2 horas para Tráfico, ir y venir. claro. Mira, me aprovecho esas 2 horas y soy mucho más productivo trabajando desde mi casa. Mucha gente te dice, no, yo sí prefiero volver a la oficina porque la oficina era mi lugar de socialización, porque a lo mejor tienen una condición de trabajo desde casa que no les favorece. Uno de los temas que ha crecido durante la pandemia ha sido la violencia familiar. Entonces, hay personas que pueden ver la oficina como una forma de salir de esa situación de violencia familiar. Entonces, hay gente que seguramente va a regresar, hay gente que seguramente se va a quedar remoto y yo estimo que mucha gente va a estar fluyendo entre su casa y su oficina dependiendo de la necesidad.
Para las empresas esto es un reto, porque tienen que repensar sus programas de beneficios, sus programas de remuneración, sus programas de bienestar para una fuerza de trabajo, para un ecosistema de trabajo que va a tener estos tres tipos de personas, en casa, en la oficina y entre los dos. Entonces, es un reto importante. Además, es un reto importante porque manejar algunos procesos de recursos humanos desde lo remoto no es tan difícil. Digamos, hacerle el onboarding a un nuevo empleado de manera remota no te genera el mismo nivel de compromiso, de engagement, de identificación inicial con la empresa que hacerlo en la oficina, ¿verdad? Claro. Presentarle a los nuevos compañeros, a un nuevo empleado a través de una conferencia no es lo mismo que hacerlo en una comida en la que estás recibiendo al nuevo empleado. Entonces, este tipo de cosas van a tener que adaptarse y seguramente van a tener que seguir pasando y por eso va a haber esta flexibilidad entre los dos entornos de trabajo. Pero además, seguramente las empresas van a agregar otros tipos de flexibilidad. No es solamente la flexibilidad de desde dónde tú trabajas, si desde la casa o desde la oficina o desde cualquier parte, sino también la flexibilidad en el manejo del tiempo, si ya no, ¿Cómo las empresas se controla? han dado cuenta, Sí, sí. exacto, y cómo lo controlas, ahí hay un impacto claro, ¿no? Pero las empresas se han dado cuenta que el tema del 9 a 5 o del 8 a 6 no es Ujú. necesariamente así. Puedes trabajar 4 horas aquí, 2 horas aquí, 3 horas allá y mantener tu productividad. Entonces, puedes ser flexible con el tiempo y Incluso puedes ser ser más flexible productivo. también con los roles y mantener la productividad, exactamente. Entonces, puedes irte a roles de trabajo compartidos. Seguramente van a haber muchos más roles que los vas a tercerizar, los vas a sacar y lo vas a hacer a través de terceros. Entonces, lo que se llama la economía gig, la gente que es freelance, probablemente va a crecer. Entonces, van a haber cambios muy profundos que quizás ya sabemos que no va a ser lo que era antes de la pandemia, ya sabemos que va a ser mucho más digital y mucho más flexible, pero todavía no sabemos realmente cuál va a ser la cara de esa nueva realidad, ¿no? Una realidad. No, perfecto. Y mire, mencionaste algo, ya el tiempo se nos acaba, pero quería terminar con algo que mencionaste hace rato sobre el tema de cómo las empresas, las organizaciones pueden cambiar el tema de los beneficios o la asistencia, pensando en un grupo de sus empleados que estén en forma remota. Ahí te planteo el tema, plataformas como Quidditch, que tú lo mencionaste hace rato, buscan llevar los servicios de salud a donde se encuentra la persona. ¿Tú crees que ahora con este tema las empresas busquen de aliados a plataformas como la nuestra para poder mantener o mejorar esos beneficios y de alguna manera tener una especie de inclusive hasta de control sobre cómo se encuentran sus personas en forma remota, su personal? Por supuesto, ¿no? Ya lo hemos visto en preguntas de nuestros clientes que nos piden que les demos referencias de empresas de telesalud, de telemedicina. Ya es algo que está en la agenda de las empresas y que se va a convertir sin duda en una tendencia, en una industria que va a crecer, porque no es solamente conveniente desde el punto de vista de, como tú dices, ¿no? Llevarle la salud a la persona donde esté durante la pandemia. Eso también es válido en otras situaciones. Y en ciudades tan complicadas como Ciudad de México o algunas otras grandes ciudades en Latinoamérica que son muy complicadas desde el punto de vista de la movilidad, el tener acceso a medicina de calidad a través de la tecnología es una ventaja que no depende de una pandemia, es una ventaja y punto. Entonces, yo estimo, sí, que esta tendencia que hemos visto de crecimiento se va a mantener en el futuro y también estimo que estas empresas como Quidditch, de telesalud, van a ir evolucionando, aprovechando también en los aprendizajes hacia convertirse en instituciones de salud donde puedas tener acceso no solamente a la consulta médica, sino también que puedas manejar documentación médica de manera electrónica en la nube, que puedas tener acceso a un marketplace de otros servicios y de productos relacionados a la salud, que puedas servir como una plataforma de conexión entre profesionales de la salud o entre, por ejemplo, empresas farmacéuticas y profesionales de la salud. Incluso se pueden convertir en un brazo de empresas aseguradoras que
tienen sus planes médicos, digamos, ofrecen planes médicos y que les va a convenir dentro de sus planes médicos ofrecer la telemedicina como una forma de mejorar los indicadores de salud de las pólizas de sus clientes, ¿no? Entonces, sí creo que es una tendencia muy, muy clara y las empresas seguramente van a seguir mirando hacia Quidis y empresas de telemedicina en el Sí, mercado. sí. Bueno, mira, te menciono que una de las cosas que hemos nosotros visualizado es que, por un lado, no es solo, perdón, que muchas personas que antes no usaban la telemedicina o las teleconsultas o que eran adversas a eso, lo están usando por la necesidad, sino que en realidad el mercado, la demanda de salud ha aumentado exponencialmente. O sea, personas que antes no estaban pendientes de su salud, hoy en día, por la misma cuestión de la crisis, ahora tienen que estar pendientes de que si los anticuerpos, que si antes no sabían ni qué significaba anticuerpo, ahora están pendientes de cuántos anticuerpos tengo, si mi sistema inmunológico está bueno. Entonces, la salud preventiva es algo que se está viendo como una demanda muy grande, que si no existiera la tecnología, mira, yo diría que estarían los médicos abarrotados de llamadas telefónicas de gente que antes no lo llamaban, precisamente por lo mismo, porque o sea, hay un incremento sustancialmente importante la demanda de servicios de salud y yo siento que este tema o nosotros sentimos, percibimos de la pandemia, lo que ha hecho es exponencial eso y eso va a traer cambios en las organizaciones, en las empresas, en los beneficios, ya va a ser un tema que ya no va a ser un plus, sino va a ser como un requisito obligatorio que tú tengas que tener programas de atención preventiva, ¿no? Entonces, bueno, Alberto, además agradecerte la haber participado en esta entrevista. Seguramente haremos otras más. Es un tema muy apasionante, hay muchas cosas que decir y como tú dices, está evolucionando y todavía no conocemos la cara de lo que va a ocurrir, pero va a ser algo bien interesante. Bueno, Alberto, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Luis, y a disposición para cualquier información adicional que pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.